Existen cosas ocultas, personajes protegidos, secretos, horrores que de volverse públicos no solo serían difíciles de creer, sino que podrían costarle la vida al que los escucha. Un mundo oscuro y tenebroso puede estarse ocultando del lente de las cámaras y de los medios masivos, pero no todo se puede esconder. Existen filtraciones, fragmentos e índices de estos misterios que revelan lo que pasa detrás del telón y sobre todo lo que está por suceder. ¿Listo o no? Hoy se abre la puerta para que entres al mundo fascinante y peligroso de conspiraciones. Muy buenos días a todos y sean bienvenidos a este nuevo episodio de Conspiraciones. Durante años pensamos que las amenazas globales llegarían como en las películas. Una explosión sobre una ciudad, sirenas, misiles cruzando el cielo, algo grande, tan evidente que nadie podría ignorarlo. Pero el mundo moderno parece moverse diferente. Las crisis ya no llegan de golpe, llegan poco a poco, fragmentadas, casi invisibles. Una enfermedad extraña aparece en silencio. Una escasez comienza al otro lado del planeta. Una crisis energética obliga a cambiar hábitos. Nuevas reglas se normalizan, nuevos controles aparecen y mientras las personas intentan entender qué está ocurriendo, el mundo alrededor ya empezó a transformarse. Porque las amenazas más peligrosas no siempre destruyen de inmediato, a veces avanzan lentamente, como una presión constante, como una sensación de fondo que nunca desaparece del todo. Y eso es lo inquietante de la época que estamos viviendo, que muchas de las cosas que antes parecían imposibles, hoy comienzan a discutirse abiertamente. Apagones energéticos, racionamiento, pandemias futuras y cercanas, vigilancia digital, restricciones justificadas por asuntos de emergencia, ya sea sanitaria, ya sea por asuntos de energía, experimentos biológicos que durante décadas fueron negados y luego confirmados en documentos oficiales. Esta noche o este día, depende cuando escuches este episodio, vamos a hablar de 3 historias distintas, 3 temas que en apariencia no tienen relación entre sí, pero cuando empiezas a observarlos juntos, la imagen cambia, porque quizás el verdadero patrón no está en una sola crisis, sino en la forma en que todas parecen empujar al mundo hacia el mismo lugar. La primera crisis que vamos a ver el día de hoy es una que quizás pocos de ustedes han escuchado, quizás no está afectando todo el mundo, pero se está haciendo presente. Las pulgas o garrapatas, que es una amenaza o una guerra invisible. Hay algo que mucha gente no sabe, y es que la idea de usar insectos como herramientas de guerra no pertenece al terreno de la ciencia ficción o de las teorías conspirativas. No es una teoría nacida en Internet ni en una historia inventada décadas después. Existen documentos oficiales, proyectos militares reconocidos y operaciones reales que hoy permanecen ya desclasificadas y que muestran que durante años distintas agencias experimentaron con insectos como posibles vehículos de enfermedades y agentes biológicos. En plena Guerra Fría, mientras el mundo vivía obsesionado con las bombas nucleares y el espionaje entre potencias, otra carrera, mucho más silenciosa, se desarrollaba lejos de las cámaras, una donde no se buscaba destruir ciudades completas con explosiones, sino afectar poblaciones enteras de manera mucho más difícil de detectar. Y uno de esos programas fue Project 112, autorizado en 1962, un gigantesco proyecto clasificado de pruebas biológicas y químicas que involucró a Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Más de 130 experimentos distintos fueron programados bajo este sistema, algunos enfocados en agentes químicos, otros en enfermedades y algunos en insectos.
Dentro de esas operaciones aparecieron nombres que hoy parecen sacados de una película extraña. Big Itch, como gran rascón o gran picazón. Drop Kick, programas donde el ejército liberó cientos de miles de mosquitos en distintas regiones de Estados Unidos para estudiar cómo podían dispersarse sobre poblaciones completas. En una de esas pruebas se soltaron aproximadamente 600,000 mosquitos en zonas como Georgia, Florida, para analizar si insectos podían ser utilizados como mecanismos de distribución biológica a gran escala. Y mientras todo esto ocurría, la población pues no tenía idea de lo que estaba pasando. Después, muchas décadas después, comenzaron a aparecer más detalles. Documentos desclasificados, investigaciones periodísticas de las de verdad, registros que mostraban pruebas con bacterias liberadas en el subway, o sea, en el metro de Nueva York, partículas radioactivas dispersadas en ciudades estadounidenses, incluso operaciones donde insectos infectados fueron soltados sobre campos de azúcar en Cuba durante los años 60. Lo inquietante no es solamente que estas pruebas existieran, es que durante años fueron negadas oficialmente. El gobierno estadounidense sostuvo repetidamente que muchos de estos programas no habían ocurrido o que no involucraban investigación ofensiva biológica, y sin embargo, con el tiempo, parte de esa información comenzó a salir a la luz. En 1969, el presidente Richard Nixon firmó una orden ejecutiva prohibiendo de manera oficial el uso ofensivo de armas biológicas. Para ese momento, varios de estos experimentos ya llevaban casi 2 décadas desarrollándose en secreto. Y eso cambia completamente la conversación, porque cuando alguien escucha hoy en día hablar de insectos modificados, de garrapatas extrañas o de proyectos biológicos relacionados con animales y enfermedades, la reacción inmediata suele ser pensar que todo pertenece al terreno de la teoría conspirativa, de la paranoia moderna, etc. Pero el problema es que existe un precedente histórico real. Sí hubieron experimentos, sí hubieron liberaciones de estos insectos, sí hubo investigaciones ocultas y sí hubo gobiernos utilizando insectos como posibles herramientas biológicas. Y si el gobierno admitió haber usado insectos con armas, entonces la pregunta incómoda ya no es si ocurrió alguna vez o que tal vez es muy loco para creer que siga ocurriendo. No, la pregunta es cuánto de esto realmente cuánto de todo esto que hicieron en el pasado se detuvo por completo o sigue todavía. Y es aquí donde la historia empieza a ponerse realmente un poco más incómoda. Porque entre todos esos programas y experimentos que existe un lugar que durante décadas ha estado rodeado de rumores, documentos filtrados y preguntas que nunca terminaron de desaparecer por completo. Un pequeño laboratorio ubicado en una isla frente a la costa de Nueva York llamado Plum Island, un lugar del que la mayoría de las personas nunca habían escuchado hablar, hasta que ciertos documentos pues ya comenzaron a salir a la luz. La isla está ubicada cerca de Long Island Sound, relativamente aislada del continente. En los años 50, el gobierno estadounidense tomó control del lugar para desarrollar investigaciones relacionadas con enfermedades animales altamente peligrosas. Y oficialmente el objetivo era estudiar un virus, o mejor dicho, epidemias capaces de afectar ganado y agricultura, la fiebre aftosa, peste porcina africana y enfermedades exóticas que según la narrativa oficial debían mantenerse lejos del territorio continental por razones de seguridad. Y ahí estaba precisamente la promesa, entre comillas, que durante décadas repitieron las autoridades, y es: nada podía escapar. Ese era el argumento. Era una isla, un laboratorio aislado, todo está contenido, decían. Pero el problema comenzó cuando después de casi 40 años negando, cualquier investigación biológica ofensiva en esta isla, documentos desclasificados y reportajes periodísticos empezaron a mostrar la otra cara de la moneda, mucho más oscura. En 1993, investigaciones publicadas por Newsday revelaron registros militares que hablaban de planes relacionados con enfermedades animales
utilizadas estratégicamente contra economías enemigas durante la época de la Guerra Fría. Y de pronto el laboratorio ya no parecía simplemente un centro veterinario avanzado. Ahora ya pareció ser una pieza extraña dentro de la historia. A solo unas millas de Plum Island se encuentra la zona de Lyme, Lyme, Connecticut. Y esto te va a sonar parecido a algo. Un lugar que años después se volvería mundialmente conocido. ¿Por qué? Porque resultó de esta ciudad el nombre para una enfermedad misteriosa transmitida por garrapatas, hoy conocida como la enfermedad de Lyme o Lyme. Todo comenzó a finales de los años 60, cuando una mujer llamada Polly Murray empezó a experimentar síntomas extraños. Unas migrañas, así como le da Jenny, unos dolores intensos en las articulaciones, unas erupciones en la piel, una fatiga y fiebre. Pero lo inquietante fue que no era solamente ella. Poco a poco, sus hijos también comenzaron a enfermarse, luego otros niños del vecindario y después más familias. Los médicos no entendían qué estaba ocurriendo. Algunos hablaban de estrés, otros de ansiedad, otros pensaban que podía tratarse de artritis reumatoide, pero nada terminaba de explicarse porque tantas personas en una misma zona comenzaban a desarrollar estos síntomas similares al mismo tiempo. Y mientras las respuestas no llegaban, pues Polly Murray comenzó a hacer algo por su cuenta. Empezó a documentarlo todo. Nombres, síntomas, las fechas, los casos, las visitas médicas. Otra mujer de la zona hacía exactamente lo mismo, y eso que sin conocerla. Con el tiempo, ambas presionaron al Departamento de Salud de Connecticut para que investigara lo que estaba pasando. Finalmente, en 1975, los médicos e investigadores de Yale comenzaron a involucrarse formalmente en el caso. Y ahí nace, ahora sí oficialmente, lo que después sería conocido como la enfermedad de Lyme. Ahora bien, aquí es donde esta historia empieza a dividirse, porque oficialmente la enfermedad fue identificada como una infección transmitida naturalmente, entre comillas, por las garrapatas. Pero hasta hoy, esa sigue siendo la explicación oficial aceptada. Pero alrededor del caso comenzaron a crecer preguntas que nunca desaparecieron del todo. Primeramente, pues la proximidad geográfica con Plum Island y Lyme, Connecticut, como la imagen lo muestra, solo 15 millas de distancia. Los programas previos relacionados con insectos y enfermedades, las décadas de investigaciones secretas, los documentos desclasificados y el hecho de que durante años el gobierno pues negó las actividades que después terminaron siendo ciertas. No existe una prueba, obviamente así 100% lo estampamos, definitiva, que demuestre que la enfermedad de Lyme fue creada en laboratorio allí en Plum Island. No, es cierto, pero tampoco ayuda que tantas piezas extrañas parezcan tocarse unas con otras alrededor de la misma región durante el mismo periodo histórico, bajo el mismo ambiente de experimentación biológica y secretismo militar. Y es precisamente por causa de esa zona gris que mantiene vivo esta inquietud hasta el día de hoy. Y vamos a ver que hay otras cosas más que están ocurriendo ahora sí, hoy en día, en el año 2026, inquietantes con estos experimentos. Y quizás ahí es donde esta historia deja de tratarse solamente de garrapatas, laboratorios, enfermedades extrañas y empieza a revelar algo más moderno, algo que el mundo entero experimentó hace apenas pocos años, el miedo. Porque si algo quedó claro después del COVID es que una población asustada puede cambiar completamente su comportamiento en cuestión de días. Personas encerradas en sus casas, ciudades vacías, restricciones que antes habrían parecido imposibles aceptarlas, prácticamente de la noche a la mañana, los gobiernos tomando medidas extraordinarias, plataformas censurando información, medios repitiendo mensajes idénticos las 24 horas y en medio de todo eso una industria entera moviéndose a una velocidad nunca antes vista. Los pinchazos, las nuevas tecnologías, contratos multimillonarios, sistemas de vigilancia sanitaria, pasaportes digitales, campañas masivas de obediencia colectiva y mucho más. Para muchas personas todo eso fue simplemente una respuesta necesaria, un mal necesario frente a una emergencia mundial, decía la gente. Pero para otras,
poquito más despiertas, la sopa china, como nos gusta decirlo aquí, dejó una sensación incómoda, la impresión de que el miedo puede convertirse también en una herramienta de control social extremadamente poderoso. Y es precisamente ahí donde el tema de las garrapatas y los insectos vuelve a entrar en escena, porque en los últimos años han comenzado a circular nuevamente debates alrededor de los proyectos biológicos relacionados con insectos modificados. ¿Se acuerdan? Durante la misma pandemia de la sopa china, sacaba un video Bill Gates de una especie de varios mosquitos que juntos formaban una especie de imagen de la muerte, esta figura de la muerte con una hoz. Voy a ver si puedo encontrar el video, es más, ahora mismo, y se los puedo enseñar porque tienen que ver. Y él hablaba acerca de mosquitos modificados, no sé por qué razón se le ocurrió. Entonces, en los últimos años comenzaron a circular estos nuevos debates alrededor de los proyectos biológicos relacionados con insectos modificados, enfermedades transmitidas por vectores y alergias extrañas vinculadas al consumo de carne roja. Algunos investigadores y comentaristas han señalado el aumento de casos relacionados con la llamada alfa-gal síndrome, o el síndrome de la alfa-gal. Estoy aquí traduciendo a lo... ni siquiera lo ChatGPT. El síndrome de la alfa-gal, no sé si en español tendrá otro nombre, pero así se lee alfa-gal, ese síndrome. Una condición asociada a ciertas picaduras de garrapatas que, atención, y el que tenga oídos oiga, esta picadura de garrapata puede provocar una reacción muy extraña, ¿verdad? Muy... como dicen por ahí, es que cae, como dicen, justo en un asunto que, si estás al tanto, ¿verdad?, de todas estas iniciativas de la Agenda 2030 y allá en Estados Unidos el Green New Deal, que le llaman estas propuestas de eliminar el consumo de carne, pues resulta ser que esta garrapata te pica. Y si te da esta enfermedad, esta picadura te puede provocar esta reacción alérgica a nada más y a nada menos que a la carne roja, específicamente la carne roja, no el pollo, no, la carne roja. Saca tus conclusiones. Oficialmente, se trata de un fenómeno médico que dicen que es natural, pero que continúa siendo estudiado. Dices, casualidad. ¿A qué te da alergia? A la carne roja. A nada más, ¿verdad? No. Casualidad. Pero en Internet y en lugares donde hay libre expresión, la gente ha empezado a hablar. ¿Podrían ciertos insectos ser modificados deliberadamente para esto? Para poder causar este tipo de daño, para poder causar este tipo de reacción en las personas. ¿Es posible alterar los hábitos de consumo mediante enfermedades o alergias inducidas? ¿Se está utilizando nuevamente el miedo sanitario para empujar cambios sociales y alimentarios? Todas son preguntas válidas, no de gente conspiranoica, ¿verdad? Y aunque muchas de esas preguntas permanecen dentro del terreno especulativo, lo que alimenta la inquietud es que el precedente histórico sí existe. Documentos desclasificados muestran que agencias gubernamentales experimentaron durante décadas con insectos infectados y mecanismos biológicos de dispersión. Incluso figuras conocidas dentro del debate sobre el COVID, como el Dr. Robert Malone, han hablado públicamente sobre documentos de la CIA relacionados con pruebas biológicas usando las garrapatas y otros insectos en diferentes operaciones del pasado. Malone afirmó en entrevistas que existe abundante evidencia histórica de pruebas de campo con insectos infectados tanto dentro como fuera de Estados Unidos. También mencionó directamente a Plum Island como uno de los centros asociados a ese tipo de investigaciones durante décadas anteriores. Y ahí es donde muchas personas comienzan a conectar las piezas. No necesariamente porque exista una prueba definitiva de una nueva operación biológica moderna. Ok, tal vez no, ¿verdad? Pero el público ya descubrió que gobiernos sí realizaron experimentos secretos anteriormente, mientras estos los negaban de manera oficial. Y eso cambia la percepción de todo, porque una vez que la confianza se rompe, incluso las explicaciones reales comienzan a sentirse sospechosas. Y quizás eso sea lo más peligroso de todo. No solamente la enfermedad, no solamente el experimento, no solamente la posibilidad de la manipulación biológica, sino la misma capacidad de instalar miedo colectivo
suficiente como para modificar comportamientos enteros a escala global. Porque después de la sopa china, el COVID, el mundo aprendió algo inquietante, y es que no necesitas lanzar una bomba, sí puedes simplemente lanzar el miedo. Voy para la crisis número 2, pero antes voy a enseñarles algunos videitos, por supuesto. Con toda esta situación que está pasando del tema de las garrapatas, insectos genéticamente modificados, como acabamos de hablar, pues han negado en el pasado que estas cosas se hacían para luego pues ser investigado todo y ver que efectivamente ocurría. Y en estos últimos días han estado apareciendo, cayendo del cielo, imagínense, cayendo del cielo en ciertos campos, ciertos lugares donde casualmente, no es casualidad como siempre, ¿verdad? Yo ya saben, cuando hablo así es sarcasmo, pero lo digo para esas personas que todavía están dormidas y de pronto escuchan y empiezan a decir, no, tú eres muy loco, tú eres muy... bueno, pues casualidad. Caen unas cajitas que están llenas de garrapatas y entonces se esparcen y entonces van y le pican al ganado y le pican a las personas, etc. Y dicen que estas cajitas las manda pues el gobierno, porque supuestamente solo para controlar, así como hicieron con los mosquitos que tiraron en algunos países de Latinoamérica también tuvieron esto de mosquitos genéticamente modificados. No, es para controlar, qué sé yo, que el dengue, para controlar esto de los muchos mosquitos, que no es por razones de salud. El gobierno quiere tu salud, quiere tu bien, el gobierno te ama, te quiere mucho, te aprieta los cachetitos, te dice yo te quiero mucho, te dice el gobierno. Y te voy a mandar unos mosquitos para que te piquen. Y estos mosquitos tienen una cosita ahí y te va a hacer bien. Y tú, que estás bien borreguito, dices, gracias gobierno, te quiero mucho. Y pues no te haces preguntas. Ay. Hay gente así. Créanlo o no, hay gente así. Por eso hago quizás la alegoría, no sé cómo se llama esto, pero hay gente así que de verdad creen que el gobierno los quiere mucho, que todos estos experimentos de laboratorios son para el bien de ellos, para un mejor futuro de la humanidad. Muy bien, entonces estos son los videos que han estado saliendo con respecto a las garrapatas en estos días. Vamos a ver algunos de ellos y filmados por estas personas, sus comentarios, lo que están reportando. Pasé 15 minutos quitándome garrapatas de la bomba. Disculpe mi ignorancia, ¿cuál es la enfermedad que describió la otra, rickettsia? Es una rickettsia. Es el organismo que causa la fiebre maculosa de las montañas rocosas, la enfermedad por garrapatas más mortal en EU. Fue un germen convertido en arma por el ejército estadounidense intentando infectar garrapatas. ¿Qué es la militarización de garrapatas? Así que en las entrevistas con Willy, lo que dijo fue, pasé más de una década en el programa de armas biológicas como contratista de Fort Detrick, trabajando en convertir en armas a pulgas, garrapatas y mosquitos, tratando de producirlos en masa, llenando pulgas con la peste, llenando mosquitos con mortales, virus de Trinidad, y luego infectar garrapatas con enfermedades mortales o incapacitantes como la fiebre recurrente, la encefalitis equina venezolana, la rabia, la leptospirosis, que es otra espiroqueta. Así que es justo como el doctor Strangelove. Intentando crear nuevas enfermedades, mezclando bacterias y virus en garrapatas con la intención de que sea el arma sigilosa perfecta. Es la bomba nuclear de los pobres. Lanzas estos insectos sobre un enemigo, debilita a la población, colapsa los recursos médicos, pero no destruye la infraestructura como lo haría una bomba no nuclear.
Y en un informe de un contable del ejército decían tularemia, que es la tularemia transmitida por garrapatas, también conocida como fiebre del conejo. Podemos matar a 10,000 personas por $1.33 la vida. En fin, fue solo... había más detrás de las enfermedades transmitidas por garrapatas de lo que pensamos y empecé a sospechar que Willy tenía razón, dado este contexto. Sí, es difícil de asimilar. Es pura maldad. Pura maldad, sí, no son al nombre de la ciencia. Vamos a ver estas cajitas que caen del cielo en otro video a continuación, que la gente dice, miren lo que está cayendo. Primeramente, bueno, está este recorte de artículo. Bill Gates fundó, o mejor dicho, financió, ¿cómo le dicen esto? Research en español. Búsqueda científica en garrapatas genéticamente modificadas o garrapatas para ganado genéticamente modificada. Y ahora, 450,000 americanos tienen alergia a la carne roja. Qué conveniente, ¿verdad? La alpha-gal syndrome causado por la picadura de las garrapatas. Y aquí están, este es el video que anda circulando. I'm out here mushroom hunting and I found Esta persona caminando se encuentra con estas cajitas. the tick box. Caja de garrapatas, dice. There's ticks all over that thing. I know there is. Look at them crawling out of it. Ahí Millions. están saliendo. You can see the tick. I'm out here. Y se las están echando a los lugares donde hay ganado. De gente que vive de los ganados. Ahí les están cayendo estas cajas llenas de garrapata. ¿Con qué fines? ¿Con qué fines? ¿Para qué necesitas hacer eso? Y pues no hay razón, no hay por qué dar una explicación a la gente. Simplemente las tiran y ya. Como dicen, lo dejo ahí y me voy lentamente. Bueno, en el caso de yo creo que se van corriendo, ¿verdad? No lo dejan lentamente. Tengo otro video con respecto a esto de las garrapatas genéticamente modificadas. Cazadores y granjeros hallaron nidos de garrapatas estrella solitaria. Se mueven el triple de rápido y portan alfagal. Su picadura causa el síndrome alfagal, alergia a la carne roja. En 2009 solo había docenas de casos. Ustedes sí reportaron unos 450,000 casos. Es 100 veces más que en 2013. Los medios dicen que es por el cambio climático y más ciervos, pero no sé si es cierto. Un paréntesis, un momento dado, ya tenemos que empezar a sumar 1 más 1. O sea, siempre están con la misma bobada. La vez pasada, ¿con quién fue que escuché decir que asociaban el cambio climático? Bueno, siguen muy lejos. Aquí en Montreal, cada año, en la ciudad de Montreal, Quebec, cada año, pues por los fríos extremos que tenemos en invierno y luego pues la temperatura baja y luego a veces vuelve a hacer frío y luego baja. Hay este frío caliente y arruina las carreteras. Estoy seguro que también esto pasa en otras ciudades, en Estados Unidos también. Pero aquí, precisamente aquí en Montreal, donde hay mucha corrupción en este medio de la construcción, en este medio de reparaciones, de infraestructura y todo esto, este año particularmente hubieron muchos hoyos. Aquí su servidor 2 veces se le poncharon las llantas, 2 veces que tuve que ir a arreglar mis llantas, pero hay gente que tuvo accidentes, les fue peor. Tuvieron accidentes, se les arruinó la suspensión y gente que pagó miles de dólares que no les reembolsa la ciudad por las condiciones malísimas de carretera. Busquen en Google Montreal Potholes, P-O-T, espacio H-O-L-E-S, y miren los cráteres, que pareciera que estuviéramos en la luna. Los cráteres que hay en Montreal es impresionante. Este año fue récord histórico de cráteres y no hicieron nada. Se empezaron a apuntar dedos. No, que la administración pasada, no, que es que no sé qué. Y una de las cosas más, no voy a decir una palabra ofensiva, más ridículas que los medios decidieron sacar para los borregos atentos es el cambio climático. Tiene esta condición de calles. El cambio climático. Y todo el mundo, sí, el cambio climático.
pero no se la creyeron tan fácilmente porque especialmente la gente aquí en la ciudad que tienen tiempo viviendo aquí, pues fue como que muy difícil. O sea, se atrevieron a mucho y después dijeron ups y se dieron cuenta que la regaron. Pero siempre sacan el famoso cambio climático. Se van a dar cuenta que para el virus de la sopa china, el cambio climático. Dicen que fue uno de los causas. Sí, es que el cambio climático, es que los animales, por causa del cambio climático, pasa esto. Y siempre, ¿por qué? Porque necesitan que la gente lo adopte, lo abrace, lo dé por hecho de que hay cambio climático. Y lo hay. Esta mañana amaneció más o menos calientito y hoy está frío. Yo tengo frío en este momento. Entonces sí hay cambio climático. Pero no como el que ellos dicen. Que hoy el nivel del mar sube y que no sé qué. Y yo sé que hay gente que me va a odiar luego allá en Spotify. No lo que están en vivo, no. Pero en Spotify me van a odiar porque siempre hay gente que odia. No, tú eres un exagerado. No. Ok. Pero siempre vas a ver, y es hora que empecemos a sumar 1 más 1, que siempre van a tener el chivo expiatorio de los cambios climáticos. Cada vez que hay una crisis, cada vez que hay un asunto que resulta mal, siempre es los cambios climáticos. El precio de la gasolina se dispara. Bueno, ahora no necesariamente los cambios climáticos, ahora tienen la guerra en Irán, Trump, y es cierto, eso es. Pero también dicen, pero los cambios climáticos, si siempre la agregan, la tienen que meter donde sea. La cuestión de los cambios climáticos es necesario porque tienen que hacer que la gente se bañe en esta idea de que todo es por culpa de los cambios climáticos, para que cuando te digan haz esto, ¿por qué? Para mejorar la situación de los cambios climáticos. Ok, pues ya asocian automáticamente las personas que tenemos que hacer algo por el cambio climático. Entonces cada cosita que te digan esto es para mejorar el cambio climático, ok, ya automáticamente la gente está más propensa a aceptarlo. Muy bien, seguimos ahora sí con un cafecito. Vamos a seguir con la segunda crisis el día de hoy. Y vamos con esta segunda crisis, que es la que ustedes han estado mandándome videos, comentando bastante en espera de saber acerca de esto. Muy bien, vamos a hablar acerca de, primeramente, el mundo después del COVID. Quizás por eso el COVID terminó marcando un antes y un después, mucho más profundo de lo que la mayoría imaginaba en ese momento, porque más allá de la enfermedad, más allá de las cifras y del caos inicial, lo que realmente cambió fue la relación entre las personas, el miedo y el poder. El planeta entero entró en pausa. Calles vacías, aeropuertos cerrados, ciudades completas en confinamiento, millones de personas encerradas viendo el mundo únicamente a través de pantallas. Y aunque muchos recuerdan esa etapa como una emergencia sanitaria sin precedentes, también dejó algo más difícil de ignorar: la velocidad con la que las sociedades enteras aceptaron transformaciones que pocos años antes habrían parecido imposibles. De pronto, aparecieron controles sanitarios para entrar a lugares públicos, ¿se acuerdan? Códigos QR, aplicaciones de rastreo, restricciones de movilidad, sistemas digitales que decidían quién podía viajar, trabajar, entrar a un restaurante, participar normalmente de la vida cotidiana. Y lo más impactante no fue solamente que ocurriera, fue la rapidez con la que se normalizó, porque en momentos de miedo las personas tienden a aceptar medidas extraordinarias. ¿Con tal de qué? Con tal de recuperar esta sensación mínima de seguridad y de normalidad. Y eso fue exactamente lo que ocurrió alrededor del mundo. Gobiernos ampliando facultades de emergencia, plataformas digitales eliminando contenido considerado desinformación entre comillas, algoritmos priorizando ciertas narrativas mientras otras desaparecían prácticamente de Internet. Durante esos años surgió una palabra que se volvió omnipresente, la palabra desinformación. Pero el problema era que muchas veces la línea entre información legítima, la duda razonable y la censura comenzó a volverse cada vez más borrosa. Médicos cuestionando medidas oficiales eran removidos de las plataformas. Hay uno aquí que incluso le quitaron la facultad de seguir ejerciendo medicina por simplemente y ni siquiera fue cuestionar. Él presentó vuelvo con la palabra research, unas búsquedas o literatura médica de otros doctores, de pronto otras eminencias de la virología,
que tenían una opinión contraria a la opinión, por decir, general que todos tenían que tener. Entonces él empezó a expresar esto en sus redes sociales y inmediatamente pues le cayó lo que le llaman aquí el orden médico y pues terminó siendo revocada su licencia de médico, de doctor, y pues hasta la fecha creo que todavía está peleando en la corte todo esto y fue altamente perseguido y pocas personas saben de él, o sea, porque los medios oficiales no hablaron acerca de su combate. Fue más que todo medios alternativos que hablaron, pero los medios oficiales no hablaron. Y si lo mencionaron, pues obviamente lo mencionaron como el doctor conspiranoico, un loquito por ahí dice esto y deformaron obviamente sus palabras. Pero en fin, en momentos así de miedo, las personas pues tienden a aceptar medidas extraordinarias con tal de recuperar esta mínima sensación de seguridad. Pero el problema es que muchas veces esto ya lo mencionamos, mientras esto ocurría, el planeta entero comenzó a acostumbrarse a una nueva lógica. Mostrar códigos para entrar, escanear aplicaciones, trabajar desde casa, reducir movilidad, depender más de plataformas digitales, aceptar monitoreo constante bajo la idea de protección colectiva. No se sentía como una transformación repentina, se sentía temporal, pero muchas de esas estructuras nunca desaparecieron completamente. Y quizás eso es lo que vuelve tan importante mirar atrás ahora, porque el COVID no solamente dejó una crisis sanitaria, también funcionó como una especie de experimento social a escala global, una demostración de hasta dónde pueden modificarse hábitos, comportamientos, libertades individuales cuando la población percibe una amenaza suficientemente grande. O como muchos de ustedes suelen decir también, fue un ensayo. Y esa memoria colectiva sigue ahí. Cada vez que aparece una nueva alerta, como en la que está apareciendo en este momento, una nueva enfermedad, en este caso muy similar, respiratoria, nueva narrativa de emergencia que se va instalando, nueva amenaza global que ya están empezando a hablar, pues hay algo, ¿verdad?, que se activa inmediatamente en la mente de las personas, la mayoría de las personas, diría yo, y es la sensación de que el mundo podría volver a detenerse otra vez. Y fue precisamente después de todo eso cuando muchas personas pues comenzaron a mirar hacia atrás y notar algo extraño. La cantidad de simulacros, ejercicios y escenarios hipotéticos relacionados con pandemias globales que ya existían antes del COVID. Porque conforme avanzan los años, empieza también a hacerse más conocido el hecho de que gobiernos, organizaciones internacionales, fundaciones privadas y centros de investigación llevan mucho tiempo realizando ejercicios de preparación para futuras pandemias. Algunos eran pequeños, otros extremadamente elaborados, simulaciones completas sobre qué ocurriría si un virus altamente contagioso se expandía por el planeta, etc. Ya lo hemos hablado aquí, por supuesto no vamos a volverlo a decir desde el principio, pero solo para repasar nuevamente, por si hay personas que no lo conocían. Uno de los más conocidos o mencionados es el famoso evento 201, un ejercicio que fue realizado en octubre del año 2019, apenas unos meses antes del inicio oficial de la pandemia del COVID-19. El simulacro fue organizado por instituciones como la Johns Hopkins Center for Health Security, el famoso Foro Económico Mundial y la fundación de Bill y Melinda Gates, que todavía estaban juntos en ese entonces. Ahora ya no. El escenario planteado era inquietantemente muy familiar. Un coronavirus ficticio que comenzaba en el ensayo, ¿verdad? El coronavirus era ficticio y comenzaba a expandirse de forma global, provocando caos económico, saturación hospitalaria, desinformación y medidas coordinadas entre gobiernos, medios y corporaciones. Oficialmente, el evento 201 fue simplemente un ejercicio de preparación, de manera oficial, dicen ellos, algo normal dentro del mundo de la salud pública y manejo de crisis. Y es cierto que este tipo de simulaciones existen desde hace décadas, lo mencioné en el episodio, creo que de la Agenda, no sé si de la Agenda 2030 parte 2, mencioné varios tipos de ensayos que han habido para diferentes tipos de pandemias y ataques biológicos también. Pero para muchas personas la coincidencia temporal resultó imposible de ignorar, no porque el ejercicio demostrara una conspiración directa, sino porque revelaba que enormes estructuras internacionales ya están pensando exactamente en escenarios muy similares a los que poco después resulta ser
casualidad que terminan ocurriendo de verdad. Pero es una casualidad nada más. Y mientras más personas empiezan a investigar, más nombres aparecen. Nombres como Pandemic Preparedness, Future Outbreak Simulations, Global Health, Security, toda una arquitectura internacional enfocada en la idea de futuras pandemias. La Organización Mundial de la Salud, que nosotros aquí le decimos de cariño la Organización Criminal de la Salud, hablando constantemente de preparación global, gobiernos desarrollando protocolos de emergencia, empresas tecnológicas trabajando en sistemas de rastreo y monitoreo sanitario, plataformas digitales preparando mecanismos de control informativo para futura crisis. Es toda una máquina y poco a poco comienza a instalarse esta sensación incómoda. La impresión de que cuando el COVID finalmente aparece, demasiadas estructuras parecen ya estar listas para entrar en funcionamiento casi inmediatamente, pues los protocolos se disparan, mensajes coordinados, nadie hablando por separado, coordinados, modelos de confinamiento de manera casi todos adoptados al mismo tiempo, ¿verdad? En forma sincronizada, campañas masivas, la infraestructura digital, sistemas de seguimiento, narrativas oficiales sincronizadas de entre distintos países, que en aquel entonces alguien decía, me acuerdo, ojalá así el mundo entero se pusiera de acuerdo en arreglar los problemas, así como se ponen de acuerdo para esta, pero en fin. Por supuesto, la explicación, la lógica es que precisamente para eso existen los ejercicios de preparación, para responder rápidamente cuando una crisis ocurre. Pero incluso así la percepción pública cambió, porque después de vivir algo tan extremo, muchas personas comenzaron a preguntarse hasta qué punto las futuras crisis, ya sea sanitarias, podrían también convertirse en oportunidades también para acelerar transformaciones sociales, tecnológicas y políticas que normalmente habrían tomado décadas para que pudiesen echarse a andar y también habrían tenido mucha resistencia. En poco tiempo se lograron. Y quizás esa sea la razón por la que cada nueva alerta sanitaria ahora genera algo distinto. No solamente preocupación médica, sino la sensación de que detrás de la palabra emergencia podrían venir muchas otras cosas más. Preparación para lo que viene. Tal vez esta es la parte más inquietante de todas. No es el virus, no son los simulacros, no son las teorías que circulan en internet. No es lo que está ocurriendo incluso en este momento con el antivirus, sino lo que ha quedado instalado después de todo esto y lo que podría terminar de concretizarse, ¿verdad? Que empezó, ya se instaló, pero quedó a mitad de camino. Mientras el mundo intentaba volver lentamente a la normalidad, muchas de las herramientas creadas durante las crisis pasadas no han desaparecido. Simplemente dejaron de ocupar titulares y comenzaron a integrarse silenciosamente a la vida cotidiana. La inteligencia artificial avanzó a una velocidad explosiva, los sistemas de reconocimiento facial comenzaron a expandirse en aeropuertos, estaciones y espacios públicos, la vigilancia biométrica dejó de sentirse futurista, gobiernos alrededor del mundo empezaron a hablar cada vez más de identidad digital, autenticación biométrica y centralización de datos personales. En Europa, la Unión Europea aceleró también proyectos relacionados con identidad digital unificada. En China, el sistema de vigilancia masiva mediante reconocimiento facial continuó expandiéndose. Aquí en Canadá, varios países occidentales también, se ha debatido el modelo de credencial sanitario digital durante y después de esta pandemia, y organismos internacionales han comenzado a impulsar nuevos tratados y mecanismos globales de preparación sanitaria. Al mismo tiempo, conceptos que hace apenas unos años, no mucho, nadie hubiese escuchado hablar de esto, o hubiese sido algo casi ciencia ficción oír hablar de esto: monedas digitales en los bancos centrales, las famosas CBDC, pasaportes digitales, sistemas integrados de salud y finanzas, infraestructuras capaces de conectar tu identidad, tu historial médico, tu movilidad y tu actividad financiera dentro de una misma plataforma tecnológica. Eso pues ya muchos países, algunos ya casi lo tienen terminado, otros están en vía de hacerlo, y oficialmente todo esto se presenta como modernización. Es un paso más de nuestra sociedad, podernos modernizar
es para la seguridad, es para la eficiencia, para la rapidez de respuesta. Pero quizás parte de todo eso sea cierto, pero el problema es que después del COVID, muchas personas ya no escuchan ese lenguaje de la misma manera. Ahora existe memoria reciente, la memoria de ciudades vacías, de permisos digitales para viajar, y dentro de poco quizás ya ni vas a poder viajar, ya no podremos viajar. Códigos QR determinando quién podrá entrar a ciertos lugares, quién no. Aplicaciones rastreando movimientos, plataformas eliminando contenido considerado desinformación. Médicos censurados, debates científicos convertidos en conflictos políticos globales. Y cuando este antecedente pues ya existe, cada nueva estructura tecnológica empieza a sentirse distinta. Ya no se percibe solamente como innovación, también empieza a percibirse como una infraestructura con un potencial de control, especialmente como cuando figuras internacionales hablando constantemente de preparación para pandemias futuras, preparación, nuevos protocolos globales, sistemas coordinados de respuesta, integración sanitaria digital, monitoreo internacional, de todo esto. La Organización Mundial de la Salud ha impulsado discusiones relacionadas con acuerdos internacionales para futuras emergencias sanitarias, mientras gobiernos y corporaciones tecnológicas continúan desarrollando sistemas cada vez más integrados de la identificación digital y de monitoreo de datos. Y ahí es donde muchas personas empiezan a ver, a sumar, como decimos aquí, 1 más 1, qué ocurre si una futura muy cercana pandemia termina ahora sí conectando todo esto que ya se había empezado a preparar con la inteligencia artificial, que no estaba ahí en el 2020. Recuerden que apareció un poco después. ¿Qué pasa si ahora sí, con una crisis que está a la puerta, que esa podría ser la razón por la cual está ahí, ahora sí pueden, como dicen, dar el golpe de gracia y poder conectar todo? Identidad digital, la vigilancia biométrica, los sistemas financieros centralizados, todo al mismo tiempo. ¿Qué nivel de crisis necesitan? ¿Qué nivel de miedo para que la gente acepte necesitan para poder terminar lo que se empezó? ¿Me entienden? Las medidas extraordinarias que una vez aparecieron o parecieron imposibles podrían ahora sí implementarse mucho más rápido en un momento donde la población está vulnerable y suficientemente atemorizada. Quizás por eso tantas personas sienten hoy una especie de ansiedad, así sea silenciosa, cada vez que escuchan estas palabras que estamos escuchando en estos días. Nueva variante, virus emergente, estos son los titulares. Bioseguridad, preparación global, emergencia sanitaria, porque ya no se escuchan igual que antes. Antes era nuevo, ahora ya no. Vienen acompañadas de recuerdos. Quizás lo más inquietante es que muchas de las estructuras creadas durante la última crisis nunca desaparecieron por una razón, y es porque las van a poder usar muy pronto. Y pues vamos a lo actual, vamos a lo que vamos. En estos días, obviamente ustedes están ya también al tanto, ha salido la nueva amenaza del hantavirus. Esta nueva amenaza o este nuevo problema viene acompañado, lo bueno es que ahora la gente está mucho más despierta, más pilas, viene acompañado de una serie de índices. Vamos al campo conspirativo. Viene acompañado de una serie de índices que dejan entrever primado negativo, que es cuando te hacen ver, ya sea a través de series, una de ellas Los Simpson, te dejan ver a través de imágenes, que es algo que ya sea de forma chistosa en una película, en una serie, aparece la situación, aparece el problema y luego ocurre en la vida real. Algunas personas dicen que es una forma de, si tú crees que existe una élite, si no crees en esto, pues para ti te suena otra vez a una cosa, una alerta mundial. Pero si tú crees que son cosas inducidas, tienes que considerar entonces que puede ser que hay alguien tratando de lavarse las manos de lo que va a hacer. Y eso es lo que le llaman el primado negativo. Te meten en series y en películas índices de algo que va a ocurrir, porque las personas que lo ejecutan y que echan a andar este tipo de planes
tienen también una especie de ritual detrás de esto. Y ellos creen, según personas que han estado en este medio, ellos creen en el mal karma, de que si hacen una maldad sin avisar, sin dejar un aviso antes, es un mal karma para ellos, les puede alcanzar después. Por eso tienen que tirar índices de lo que van a hacer, como para deshacerse de ese mal karma. Un día esto vamos a hablar más en detalle de esto, que yo sé que hay personas que dicen, ¿qué estás hablando? Vamos a hablar más en detalle acerca del primado negativo, lo que personas metidas en creencias luciferinas, que es la realidad, tratan de siempre esconder, tratan de siempre hacer las cosas, pero de una manera muy sutil, pero también de darte a ti el aviso para ellos decir, pues yo les avisé, ellos ya sabían, les dejamos un aviso de que esto iba a ocurrir. Puede ser casualidad, dirá alguien, muy probablemente, pero vamos a ver algunas cosas que nos hacen pensar diferente. Primero vamos a ir con este pedazo de fragmento de una serie que luego hicieron película. Creo que esta es de la película de los X-Files. Creo que hicieron 2 películas de los X-Files. Serie muy, muy buenísima de los años 90. Que de por cierto, por si no lo sabían, muchas de las historias de los X-Files está basado en cosas reales. Que fueron llevadas quizás con un poco más de ciencia ficción a la pantalla, pero fueron historias reales. Un ex agente del FBI llamado John D'Souza, que es conocido como el X-Men, porque no como X-Men de Marvel, sino que X-Men de X-Files, fue uno de los que inspiró a los productores de la serie. Él les contaba cosas que él había vivido en el terreno con asuntos paranormales, con asuntos que tenían que ver con ovnis, con asuntos que tenían que ver con conspiraciones gubernamentales, y se inspiraron en muchas de estas historias para traer muchos de los episodios de la serie de los X-Files. Ahora, creo que esta es la película, la primera, si no me equivoco es del año 98 o 99. Existe este fragmento donde se habla del famoso antivirus. Vamos a ver. Quieren desacreditarte. ¿Para qué? Soy un hombre peligroso. Sé demasiado sobre la verdad. Esa basura apocalíptica que escribes. No, señor. Tenía razón sobre Dallas, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Tenía razón? Está familiarizado con el antivirus, agente Mulder. Sí, fue un virus mortal de ratones de campo en el suroeste de hace años. Según el periódico, llamaron a la FEMA para controlar un brote de antivirus. ¿Sabes cuál es el verdadero poder de la Agencia Federal para el manejo de emergencias? FEMA permite a la Casa Blanca suspender el gobierno constitucional tras la declaración de una emergencia nacional. Piénsenlo. ¿Qué hace una agencia con un poder tan amplio gestionando un pequeño brote viral en los suburbios de Texas? ¿Y hacen dices que el brote no fue leve? No, lo que yo estoy diciendo es que no fue el antivirus. Bueno, ¿qué era? ¿Qué ha sido eso? Cuando éramos jóvenes en el ejército, tu padre y yo fuimos reclutados para un proyecto. Nos dijeron que era guerra biológica, un virus. ¿Qué mató a esos hombres? Ni siquiera escribiré sobre lo que los mató. No tenemos contexto de lo que acabó con esos hombres, ni noción de la magnitud con la que se desatará en el futuro. ¿Una plaga? Se trata de la plaga definitiva, agente Mulder. Es un arma letal y una guerra silenciosa. Han liberado un organismo para el cual no existe cura. Llevan 50 años trabajando en esto. Mientras el mundo luchaba, ellos negociaban fríamente un Armagedón cuidadosamente planeado. ¿Negociando con quién? A ver. Creo que lo sabes. El cronograma está listo. Ocurrirá en un festivo cuando la gente esté fuera de casa. El presidente declarará emergencia y todo el gobierno y las agencias federales quedarán bajo el mando de FEMA. FEMA, el gobierno secreto. El reporte hasta las últimas horas de hoy 8 de mayo es el siguiente. Este caso comenzó a llamar la atención internacional
A inicios del mes, cuando la organización criminal, como le digo yo, Organización Criminal de la Salud, recibió una alerta sobre varios pasajeros con síntomas respiratorios graves a bordo del crucero neerlandés MV Hondius. Este barco había partido desde Ushuaia, Argentina, realizando una ruta de expedición por zonas del cono sur de América, incluyendo áreas de Argentina, Chile, Uruguay, antes de dirigirse hacia África y posteriormente Europa. A bordo viajaban aproximadamente 147 a 149 personas entre pasajeros y tripulación provenientes de más de 20 países distintos. Atención, esto es un dato muy interesante. El número de personas, sí, pero muy diversificado, más de 20 países distintos. Según las investigaciones preliminares de la OMS, el foco inicial, habría comenzado con una pareja neerlandesa que habría participado en excursiones de observación de aves en Sudamérica. Ambos comenzaron a presentar síntomas severos compatibles con hantavirus durante el trayecto marítimo. Posteriormente, fallecieron. Acuérdense bien, una pareja de neerlandeses que falleció. ¿Por qué? Porque van a ver algo después. Un tercer pasajero alemán también murió poco después. El elemento que disparó la alarma internacional fue que el virus identificado correspondería a la cepa Andes, una variante poco común de hantavirus conocida porque, a diferencia de otras variantes, puede transmitirse entre humanos bajo contacto muy cercano. Inicialmente se sospechó que los contagios podían haber ocurrido por exposición a los ratones, que normalmente son el vector tradicional del hantavirus. Sin embargo, las autoridades sanitarias señalaron, atención, que no existía ninguna evidencia de ratas o ratones dentro del crucero, pues esto aumentó las sospechas de transmisión de persona a persona dentro del barco. O sea, y esto como que calificó para decir no es por ratones en el barco, es porque hay personas portadores de este virus, ahora sí modificado, porque se supone que este virus no se transmite de persona a persona, pero este nuevo virus modificado ahora sí se transmite entre las personas. A medida que el crucero avanzaba por el Atlántico, pues comenzaron a aparecer más casos sospechosos. Para el 7 de mayo, ayer, la OMS confirmó al menos 5 positivos y hasta 8 o 9 casos sospechosos bajo investigación. La situación se volvió todavía más compleja cuando el barco intentó gestionar evacuaciones médicas en Cabo Verde. Las autoridades locales rechazaron inicialmente permitir el desembarco libre de pasajeros debido al temor sanitario y al riesgo de expansión internacional del brote. Esto fue a primeras. Mientras tanto, otro problema surgió semanas antes de confirmarse oficialmente el brote. Alrededor de 30 pasajeros ya habían abandonado el barco en la isla de Santa Elena. Eso activó una operación internacional de rastreo de contactos en múltiples países, con Cabo Verde negando desembarcos normales y el barco prácticamente aislado en el Atlántico. La OMS comenzó negociaciones urgentes con España para organizar una evacuación controlada en Canarias. Finalmente, España aceptó coordinar una operación internacional sin precedentes. El crucero fue autorizado a dirigirse hacia Tenerife, pero bajo condiciones extremadamente estrictas. El barco no atracaría directamente en puerto, permanecería fondeado lejos de la costa. Los pasajeros serían evacuados en pequeños grupos mediante lanchas y se evitaría cualquier contacto con la población local. Las autoridades españolas junto con la OMS y organizaciones europeas organizaron cuarentenas, vuelos militares y protocolos sanitarios especiales para los pasajeros de distintas nacionalidades. Algunos serían enviados directamente a hospitales o centros de aislamiento, incluyendo el Hospital Gómez Ulla en Madrid para pasajeros españoles. Hasta hoy
8 de mayo, ya casi 9 de mayo, se reportan 3 fallecidos, entre 5 y 8 casos confirmados o altamente sospechosos, decenas de contactos bajo monitoreo y una investigación internacional activa sobre posible transmisión de humano a humano. Todo esto convirtió el caso en uno de los incidentes sanitarios más vigilados del año, precisamente pues porque muchas personas comenzaron a compararlo inmediatamente con lo que fue los primeros días del COVID, y también porque tiene mucho en común. Es un virus que es un virus respiratorio. Ocurrió igual que en la época del COVID, un crucero, pasajeros confinados, gobiernos coordinando respuestas internacionales y una narrativa de posible contagio entre humanos que todavía continúa bajo investigación. El dato muy interesante aquí es de que antes, semanas antes, dice, según fue creo que en el diario País que salió esta información, antes de que se pudiese hablar o la OMS hiciera ya un enfoque en este caso, ya habían desembarcado personas de este barco. O sea, personas posiblemente ya infectadas ya habían salido. ¿Esas personas dónde están? 30 pasajeros. Semanas antes de que la OMS hablara del brote. O sea, estamos hablando del mes de abril. 30 pasajeros ya habían abandonado el barco en la isla de Santa Elena y se fueron supuestamente a múltiples países. Ahorita lo que están haciendo es controlando los que estaban todavía en el barco y todos esos. Ok, hay un rastreo porque pues ellos ya se dice que los van a llevar a diferentes hospitales, en vuelos militares y todo bien confinado. ¿Qué haces con los otros 30 que regresaron a sus diferentes países? Ahí lo tienes. ¿Querías una pandemia 2.0? Ahí la tienes. Estas personas se fueron a sus países y muchos de ustedes me lo han dicho y yo también creo que muy casualmente podría ser, si hay una especie de tal vez silencio, una especie de no, pues por ahora todo bien, aquí están controladas las personas. Ok, esas 30 otras personas, ¿qué? Si esas otras 30 personas están infectadas y no sé cuánto tiempo tome para que sientan los síntomas y empiecen ellos a transmitirlo también, no sé. Pero ¿qué tal si esas personas vuelven a viajar? ¿Qué tal si son personas quizás con mucho dinero que dicen, ¿saben qué? Me voy a ir al mundial. Ay. Y bueno, de ahí partimos, ¿verdad? Y podemos teorizar y teorizar y teorizar muchas probabilidades de cómo esto se puede volver a esparcir. Tenemos más información, por supuesto. Vamos a ir con este caso de un tweet que una persona dejó en el año 2022, que es muy sospechoso, muy similar a algo que pasó por cierto, con el atentado a Trump. No hemos hecho episodio al respecto y quizás lo vamos a traer eventualmente, pero el atentado a Trump, algunas personas saben, otras no. También tiene mucho misterio y una de ellas es que se encontró un tweet así, casual, de una persona que dejó escrito el nombre de este supuesto, bueno, no el supuesto, pero el hombre que fue a causar el atentado, no me acuerdo, apellido Colin, creo que era. Dejó su nombre y apellido en un post, así como alguien que hace un post en redes sociales, pero en vez de hacer una frase completa, solo pones el nombre y el apellido de la persona y lo dejas ahí. La persona creo que posteó eso allá en el 2022, 2023 y eso es todo. No hay ningún otro post y hay gente ligando ese post, esa persona a viaje en el tiempo. ¿Será que esta persona tiene acceso a poder viajar en el tiempo, a ver nombres? Todo tipo de teorías conspirativas han salido, por eso lo vamos a eventualmente traer también para poderlo analizar más en detalle, pero ocurrió con esto del antivirus también. Un post en Twitter, del año 2022, 2023 creo, donde esta persona dice claramente, final del COVID 2023, algo así puso, y antivirus 2026. ¿Qué probabilidades hay que alguien haga una especie de aviso, de
premonición, profecía, quieras llamarle como quieras llamarle. Vamos a ver. Perdón que no salió muy bien, está traducido con inteligencia artificial. Al principio creo que suena un poco raro, pero la imagen pues habla más. ¿Y creen que alguien puede ver el futuro? Un post en X hace que muchos especulen. La cuenta Soothsayer publicó: 2023, fin del corona, 2026, antivirus. Es un post críptico de alguien al azar y nadie sabe de quién es esta cuenta, yo tampoco. La noticia saltó hace poco. Entre el 2 y el 4 de 2026, la OMS informó brotes de antivirus en el MV Hondas, crucero holandés que navegaba cerca de Argentina hacia la Antártida, viaje que dejó 3 muertos y varios contagiados. That was not Satan's. Todos pierden la cabeza porque el tweet sobre el antivirus de 2026 coincidió con esta noticia 4 años después, tras el fin del coronavirus de 2023. Muchos se preguntan, ¿es un viajero en el tiempo de la CIA o quién es? Quizás sea coincidencia, pero es muy raro ver tweets antiguos que parecen profetizar el futuro, especialmente cuando no publicaban nada desde 2022. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen ustedes que se trata de un viajero en el tiempo? ¿Alguien que sabía algo y dejó la pista? ¿O una simple casualidad? La persona dijo, bueno, pues vamos a tirar aquí una predicción y digamos que en el 2026 se activa un nuevo virus y será el antivirus. ¿Qué tantas probabilidades hay que alguien la pueda adivinar así, verdad? Vamos a ver este otro. Este es muy interesante porque les hablaba acerca de primado negativo, cuando dejan índices en series, etc. ¿Se acuerdan de la revista The Economist? Hablamos al principio del año de la revista The Economist, que siempre sale una portada anual donde muestran el año, el mundo en el año tal. Este año, en el año 2026, habíamos visto la portada de The Economist, habíamos empezado a teorizar qué podría suceder. Habían teorías de que la revista Economist estaba dividida en diferentes meses y podríamos más o menos imaginarnos que cada mes tendría su tema principal. Eso lo vamos a ver después, pero hay otra portada de Economist, y esto agradezco públicamente a Osvaldo que me la mandó, no la sabía. Esta no me la sabía. Y es de otra portada de la revista The Economist donde muestran un barco. Y hay cosas muy interesantes ahí. Recuerden de aquella pareja que les dije que fallecieron. Tiene que ver con esto. Veamos. Y precisamente esta portada se publicó en diciembre, como había hablado, precisamente en un barco, en un crucero. Y se nota que las personas son de diferentes países, diferentes nacionalidades, por lo ver que son de diferentes razas, etnias, por lo que se ve que son gente de distintos países. Es curioso que esta revista publicara una portada especial en relación con un barco, un crucero. Pero lo más curioso que me llama la atención de 2 personas que muchos hablaban que eran 2 personas que no estaban durmiendo, sino eran personas ya fallecidas. Y podemos ver que no sé si es una mujer, puede ser una mujer y un hombre, una pareja. Qué curioso, una pareja. Y precisamente en este 2026, el foco de infección de ese virus que inició por una pareja, un hombre y una mujer mayor, quienes fallecieron. ¿Creen que esto tenga una relación? Es curioso porque de toda la tripulación que están despiertos, activos, celebrando, normal, hay una pareja de ancianos que aparentan estar durmiendo o están muertas, fallecidas. ¿A causa de qué? ¿De una enfermedad? ¿De un virus? Y eso es lo interesante de esta portada que me llamó la atención. Y precisamente el personaje tiene la portada, tiene la imagen de la misma portada del barco, del crucero. Se nota que estas personas están fallecidas porque la piel blanca, pálida, no están durmiendo,
si no estaban fallecidas. Entonces eso se revela el misterio y precisamente las primeras muertes del brote en ese barco eran 2 personas mayores, una pareja. Y ahí yo creo... Cabe mencionar que la pareja efectivamente era una pareja mayor de la ciudad de Haulerwich, una ciudad, un pueblo, dice, en el norte de la provincia de Friesland. Y tenía 70 años el señor y la señora 69 años de edad. Dicen que habían pasado varios meses viajando por toda Sudamérica, desde Argentina, Chile, Uruguay. Iban en una van, en un viaje para observar pájaros. Antes de abordar al crucero MV Hondius el 1 de abril del 2026. Se dice que el señor falleció el 11 de abril del 2026, ahí viene el crucero, y su cuerpo fue removido del crucero cuando llegó a Santa Elena el 24 de abril, que sería cuando bajaron estos 30 pasajeros, y que la OMS se quedó calladita y no dijo nada. Es que no sabía. Bueno, a lo mejor. Y la señora también se bajó ahí en Santa Elena. La señora estaba viva. Viajó a Netherlands, a Países Bajos, si no me equivoco que es Holanda, a Johannesburg, donde luego falleció en un hospital el 26 de abril, después de que su condición se empeorara durante el vuelo que la llevó hacia el hospital. No tenemos las fotos de la pareja, la busqué y no encontré, no hay nombres, no, las autoridades no quisieron revelar los nombres todavía. Pero es muy curioso, mucha casualidad, que la pareja que te muestran en la revista The Economist, que está en el barco y que da una señal muy, muy rara de que no están dormidos, sino que están muertos. O sea, es que puedes ver hasta el pelo, sus rostros. ¿Se dan cuenta que los demás rostros tienen color? Ellos no. ¿Qué opinan ustedes de eso? Sigamos viendo. Que inició el foco del contagio, porque no inició. Eso indica que no inició por unos roedores en un barco. Inició por 2 personas que ya portaban el virus. Y ahí inició el contagio. Otro dato curioso es esta palabra, Bowse, que subliminalmente, si le doblas la B, parece una M, indica mouse, ratón en inglés. Esto puede ser un mensaje predictivo. El virus del ratón o el virus de la rata ya estaba ahí, en ese crucero. Y qué curioso que esta persona, si se fijan bien, esta persona que está sola, en la única persona, tiene una bata como si fuera médico, una bata de médico, no sé. Está ahí sola, observando al público, pero con una bata azul, parecido como un médico. Entonces es curioso que esto inició en un crucero, mientras que personas se divertían, bailaban, pasaban el rato. Ya había un enemigo invisible, ya se estaba propagando un enemigo invisible que hasta ahora nos dimos cuenta. Todo encaja con esta portada y con lo que está pasando actualmente en este 2026. Ahora vamos con otra portada, la pasada portada de la revista The Economist del año 2020, donde nos dejó 2 mensajes predictivos bastante interesantes. No sé si tenga que ver con lo que está pasando. Ahí aparece la letra rata en inglés, la palabra rata en inglés, y abajo el nombre de Nightingale, Florence Nightingale. ¿Recuerdan el nombre de la heroína de los hospitales, la enfermera de la enfermería? Florence Nightingale, ahí está el nombre del apellido con relación a la enfermería, a los hospitales.
y arriba rata. No sé si esto tenga mucha relación con lo que está pasando en este 2026. Curiosamente está la palabra visión, que hace una alusión a la visión al futuro. Podría ser eso, una visión al futuro de que un brote transmitido, que lo transmite la rata, cause una epidemia, una crisis sanitaria. Nightingale, relación de los hospitales, la enfermería, la salud. Es curioso tener en cuenta estos detalles de las portadas pasadas, de esa portada pasada del 2020. Ahora, si tomamos en cuenta otra portada, esta portada interesante que también llama bastante la atención de lo que está pasando. La próxima catástrofe es una portada que se publicó en junio de 2020. Y saben que esa portada, curiosamente, esta semana alguien estaba hablando acerca de la bomba nuclear y mostraba esta portada y decía, bueno, ¿será que esto de Irán va a terminar así, ahora sí, el estadio de la bomba nuclear? ¿Quién hubiese pensado que esa portada, que muchos incluso en su momento, yo recuerdo muy bien, muchos dijeron, ganamos, decían, cuando retrocedió, ¿verdad? Todo el plan de confinamiento, de que lo que se pensaba que iba para largo, que iba a ser mucho más largo, finalmente pues fue más corto. Y muchas personas dijeron, ganamos los buenos, ganaron los... bueno, ya esto lo he mencionado algunas veces para las personas que no saben. Hay una facción que yo he estudiado bastante. Fui, diría yo, un observador muy discreto del movimiento QAnon. Estuve ahí leyendo muchas personas y todo esto, y desde el año 2019, 2020 para acá, bueno, este movimiento se ha ido poco a poco desintegrando bastante, la verdad. Aunque a veces, por razones que ignoro, Trump como que lo quiere resucitar y a veces tira cosas de QAnon y tira ahí en su red social de Truth Social, como que lo quiere resucitar, quién sabe qué. Pero en su momento, cuando todo esto del COVID empezó a bajar y toda la cuestión, los de las personas que se llaman campo patriotas, los seguidores de Q, de las pistas que dejaba Q, cabe mencionar, no son cosas tan locas, habían cosas muy interesantes que se mencionaban que hasta la fecha a mí me dejan pensando si es algo de viaje en el tiempo, que pudieron predecir cosas, o si es como cuando tiras tantas cosas al aire, que de tantas cosas que tiras una que otra acertas. Puede ser. Pero sí hay muchas cosas muy interesantes en los posts que hacía Q. Pero en su momento muchos que seguían Q decían, ya ganamos. Entonces esta portada, decían ellos, era como la utopía que la élite quería llegar a tener. Y las personas pues con este miedo constante, y con muchas amenazas alrededor, y que esto ya no ocurriría. Pero resulta ser, pocos años después, que esta portada, The Economist, creo que esta fue del 2021 si no me equivoco, está mucho más vigente que nunca nuevamente. La portada de los virus, bichos patógenos. O sea, el coronavirus no era el único virus que afectó, sino que nuevos virus, nuevas enfermedades aparecerán, cosa que está pasando. La pareja con máscara de gas, el niño con un casco de guerra, de conflictos, guerra. Y qué curioso que de todo lo que me llama la atención es esta imagen de un gato con máscara de gas, y todo encaja, que es principalmente lo que cazan los gatos: ratones. Ratones, la principal presa de un gato, ratones. ¿Y qué es lo que transmiten los ratones? Hantavirus. ¿Y por qué el gato estaba con máscara de gas? Porque esos ratones ya transmitían ese virus. Tiene bastante sentido que todo está encajando en estos tiempos, en este año 2026, con el nuevo brote del virus de la rata, un virus transmitido por roedores. Y qué curioso ver a un gato que caza roedores con máscara protectora. Y los dos adultos que vemos, no sé si también este virus afectará a los adultos otra vez. Entonces todo empieza a encajar exactamente
con lo que está pasando en estos momentos. Ahora pasemos a otra portada del año 2025. Siempre me pregunté esta imagen de una jeringa al lado del mundo. Yo lo interpreté como una nueva crisis sanitaria que iba a pasar en 2025, lo cual no sucedió nada, pero en 2026 ya está comenzando a aparecer algo que llama la atención de ese nuevo brote que está pasando. Una jeringa al lado del mundo. Estas vallas, muros, ladrillos, que significa, no sé, restricciones, confinamientos, no sé. Esta interpretación pueda significar de lo que está pasando actualmente con ese brote en ese barco de hantavirus. Pero vamos a la última portada. La última. Esta es la de este año. Eso sí, yo creo que confirma todas las sospechas de lo que está pasando. Ahora sí entiendo por qué hay presencias de pastillas, medicamentos y jeringas. Ya me preguntaba por qué estaban esas jeringas y medicamentos en la portada. Entonces, esto no era para medicamentos para adelgazar, para deportistas, esto era algo más. Los medicamentos podrían ser tratamientos para una enfermedad. Es que siempre ha estado a la vuelta de la esquina. Sí, y ustedes saben aquí cuántos episodios no hablamos desde el 2022, 2023 que dejamos atrás la pandemia o plandemia. Cada año siempre estábamos hablando y regresamos, de pronto abandonamos estos temas y de pronto se vuelve a hablar de una nueva amenaza y tenemos que volver a hablar de un tema al respecto. La diferencia es que ahora ya no hay tanta censura como en su momento lo hubo. Y quizás yo pude haber hablado de tantas nuevas cepas y tantas nuevas amenazas que se estaban hablando y en un momento dado tuve que decidir ya no más hablar de esto. Uno, porque había una fatiga, que yo entiendo, todos tenemos y tenemos quizás una fatiga que no nos hemos recuperado de ella, del 2020. Todavía no sé si a ustedes les pasa esto, todavía sentimos que fue ayer. Yo todavía siento que fue ayer. A muchas personas sus vidas quedó suspendida, quedó como en pausa. Y tenemos una sensación de que queremos quitarle el botón de pausa a eso. ¿Por qué? Porque quizás se murió un familiar en tu familia. Perdón, estoy haciendo, valga la redundancia, un familiar. Se murió una persona entre tus familiares, entre tus amigos. Y cuando muere alguien, en un momento así es como que fue temporal y hay personas que tienen esa sensación de que ya terminó. Ahora sí, quito el botón de pausa, que regrese mi vida antes de. Y no es así. No vuelve. Las cosas no vuelven. Hay gente que perdió la salud, nunca la volvió a recuperar como era. Quedaron afectados de por vida por síntomas, por cosas que les pasaron. La salud mental fue afectada, nunca regresó y muchas cosas más. Entonces todo esto que está ocurriendo en este momento conecta a las personas y crea diferentes reacciones. Hay gente que les da rechazo. No quieren saber de esta noticia. Haz la prueba, quizás ya lo hiciste. Yo personalmente lo hice con 2 personas esta semana. Hey, ¿supiste esto? No quiero saber nada. No, otra vez. Siempre están diciendo que algo nuevo. Hay un rechazo de las personas hacia esta situación. No quieren saber. Y es comprensible, porque no queremos que esto... Hay como una especie también de como que si cierro los ojos no ocurre. si entre menos lo escucho, tal vez no sucede o no evoluciona. Pero también hay un temor disfrazado de lo ignoro. Y se entiende. Pero vamos a seguir viendo para terminar este video porque les quiero mostrar un video más y luego 3 videos. Y hay más. Estos son los 3 que encontré, así como dicen a lo rápido, de Bill Gates, cuando lo dijo en muchas ocasiones, pero yo les voy a enseñar 3 ocasiones, donde dijo que volvería a haber otra nueva amenaza, un nuevo virus. Incluso la creación de una nueva vacuna para esa enfermedad o ese virus
precisamente ha surgido en este 2026 con el nuevo brote de hantavirus. No sé, todavía me estoy adelantando mucho. Posiblemente podría tratarse del nuevo brote de hantavirus en este 2026. Y precisamente a vísperas del Mundial de Fútbol podría pasar algo de este brote. Entonces, esto es bastante revelador sobre este simbolismo de estas portadas, que todo va encajando, todo va coincidiendo. No sé qué va a pasar, no sé si tenga relación con el año 250, el 4 de julio o el 7 de septiembre. No sé si tenga relación, pero es interesante. Es interesante tener todos estos detalles en cuenta, toda esta simbología de la jeringa, medicamentos, pastillas. Entonces hay que prestarle atención en este 2026. Ya había hablado en videos pasados de que podría producirse un cisne negro, la aparición de una nueva enfermedad, un nuevo brote, que ponga de nuevo en alerta al mundo. Pero no podría decirse si va a suceder como pasó el 2020, con la pandemia, encierros y todo eso. No lo sé, eso no puedo asegurarlo, pero sí podría suceder brotes epidémicos que llamen mucho la atención, como parecido al brote de viruela del mono, al brote de esa gripe H3N2, que llamaron la atención pero luego se calmó. Eso puede pasar, aunque existen los cisnes negros, podría cambiar la ecuación y que las cosas podrían cambiar de la noche a la mañana. Y entonces esta es mi conclusión. Y bueno, veremos qué va a pasar en los próximos días o semanas con este brote de hantavirus en ese barco. Especialmente si se logra contener, o los casos se van a disparar, o va a aparecer nuevos casos. Todo depende y veremos cómo se va a acontecer los eventos. Especialmente yo diría con este evento mundial que se viene de la Copa del Mundo, donde mucha gente va a viajar. Hay gente que está diciendo, no, se va a cancelar. Puede ser, pero algo me dice que si quieren echar a andar mejor, ¿verdad? Un plan así, les conviene no cancelarlo. Ahora sí vamos a ver este video que resume un poco de todo lo que hemos visto, incluyendo, como van a ver a continuación, Los Simpsons. Nuevamente, así es, Los Simpsons también tuvieron un episodio donde se habla de un virus en un barco, todo muy conectado. Nave. Bash Beerball. Estos videos de este chico son bien rápidos, hay que captarlos. Sale Homero y Marge, se dan un beso. Están en este crucero, ¿verdad? Se dan un beso y sus lenguas se ven de color púrpura. ¿Y qué resulta ser? Que en los síntomas de este hantavirus, entre los varios síntomas, se presenta una de las reacciones, se puede decir, o manifestaciones físicas, es que se te pone la lengua o la boca de una apariencia rojiza o púrpura. Aviso de emergencia. Un virus mortal se propaga velozmente. ¿Es un virus? Y preocupante reto para frenar el virus Hanta. Ahora solo queremos sentirnos seguros. Ahora, nadie puede bajar del barco. Los barcos deben quedarse en alta mar. Que te diviertas, mi bota. Y bueno, ahí vuelve a poner los índices que había ya en la revista también de Economist, que ya vimos. Esto lo hablé en su momento, era altamente censurado, muy difícil de poder hablar de esto, cuando sacaron las no sé cuántas páginas, creo que eran más de 300 páginas, que no querían sacarlas y se negaban, y luego finalmente no sé qué, hubo una especie de acción colectiva y las desclasificaron. Páginas y páginas y páginas de información
sobre los efectos secundarios de los pinchazos mRNA de Moderna, de Pfizer, y entre ellos se habla de que te podía dar antivirus también. Infección. Es la misma enfermedad que mató a Betsy Arakawa, esposa del difunto Hackman. Bueno, ella empieza a hacer unos enlaces bastante extraordinarios, pero bueno, así es este chico. Es lo que acabamos de ver de los X-Files. Según el periódico, la FEMA fue llamada para controlar un brote del virus Hanta. Y habían artículos, obviamente, del 2021 que hablaban de una próxima pandemia. Te digo que no fue antivirus. Se lo están creyendo, se lo están creyendo. Tu padre y yo fuimos reclutados para un proyecto. Nos dijeron que era guerra biológica, un virus, un arma silenciosa para una guerra callada. Y ahora sí, vamos a ver estos videos de el famosísimo Bill Puertas hablando una y otra vez. Vamos a empezar con este que creo que es el más antiguo, cuando estaba todavía con su pareja Melinda. Se pudieron intensificar las pruebas rápidamente en países que casi evitaron la epidemia, como Taiwán, Nueva Zelanda o Australia. ¿Sabes? Ellos aprovecharon su experiencia y se prepararon de verdad. Por eso avanzaron mucho más rápido. Atención lo que va a decir aquí. Así que nosotros, ya sabes, tendremos que prepararnos para la siguiente. Eso diría yo. Y miren su expresión facial. Yo va a recibir atención esta vez. Bien, como una sonrisita de como que yo sé algo que tú no sabes. Vamos a ver esta otra. Esta fue en un programa que se llama The View. No será la última pandemia, la próxima será peor. Esta mató a millones, fue terrible. Logramos la vacuna, sabe, el liderazgo de Trump aceleró su salida. Por eso yo le dije, existen importantes innovaciones médicas y como una cura para el VIH que podemos acelerar. Debemos estar preparados ante una posible pandemia. Es nuestra prioridad número 1. Mira, puedes preocuparte por la guerra nuclear o la IA. Hay muchísimo de qué preocuparse, pero en general soy optimista. Entonces, el gobierno tiene la obligación de mirar hacia el futuro, pensando siempre en el bienestar de los ciudadanos. Mientras la pandemia, todavía queda mucho trabajo por realizar antes de que llegue la siguiente crisis sanitaria. La innovación en el sector de la salud, tanto en países en desarrollo como en los más ricos, es algo que me apasiona. Sin embargo, leí que predice la próxima pandemia en 25 años. ¿Es cierto? Sin duda Quizás tendremos no antes. una en los próximos 25 años. Ya sabe, incluso hay algunos patógenos ahí fuera que estamos vigilando en este momento. Bueno, 25 dijo, pero lo dijo sonriéndose, ¿verdad? Como que no necesariamente tiene que esperar mucho tiempo para una segunda. Y vamos a este otro video. Y hay muchos más, ¿eh? Estos son los 3 que les pude encontrar rápido, pero hay muchos más. ¿Crees que algo como el COVID pudo evitarse? Absolutamente no. Nuestras herramientas de diagnóstico actuales habrían evitado esta epidemia mundial. ¿Sabe? Cuando se recorta el dinero, las consecuencias son trágicas. ¿Tiene alguna idea o podría darnos una estimación de lo que eso está costando en vidas, salud o bienestar a las personas en todo el mundo? A inicios de siglo morían 10 millones de niños menores de 5. Hoy se redujo a la mitad. Por las interrupciones, la cifra subió cientos de miles el año pasado. Pasamos del mayor descenso a un aumento. Ya hay cientos de miles de muertes por el recorte de fondos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para evitar que algo así vuelva a ocurrir? ¿Es tan sencillo como que la gente gaste más dinero o hay algún otro enfoque en el que deba centrarse el mundo?
Debemos mantener vigilancia constante, analizando aguas residuales e infecciones respiratorias para identificar patógenos. Así mejoramos diagnósticos y sabemos qué buscar. El mundo aún no se une para crear ese sistema. Ante un brote, urge desarrollar fármacos y vacunas. Tenemos gran tecnología para eso. Bueno, pudo ser peor. La tasa de mortalidad de esa pandemia fue del 1%, mayor en ancianos y menor en jóvenes. La próxima pandemia que llegará podría ser peor. La próxima. Han estado hablando todo este tiempo de una próxima pandemia. Hay un episodio que les recomiendo que grabamos hace un poquito más de un año. Enfermedad X. En un momento dado le llamaban la enfermedad X porque salían tantas variantes y como que no sabían qué cara ponerle a la próxima crisis sanitaria y le llamaron enfermedad X para decir como una variable, ¿verdad? En la matemática X, pero no sabes qué valor tiene la X, pero sabes que es algo desconocido y eventualmente pues se conoce después. La enfermedad X podría ser esta, podría ser el hantavirus, puede ser. Vamos a seguir porque no hemos terminado. Tenemos la tercera crisis que vamos a ver el día de hoy. Otra crisis más que nos puede llevar y que está también ahí vigente a también una forma de encierre, una forma de control que no tiene que ver con la salud. En este caso, tiene que ver con la energía. Crisis número 3, crisis energética. Y mientras toda esta conversación sobre pandemias, vigilancia, control sanitario sigue creciendo, otro tipo de crisis también comienza a ocupar titulares alrededor del mundo y es la energía, porque en paralelo a las alertas biológicas y los discursos sobre futuras emergencias sanitarias, gobiernos, organismos internacionales y figuras económicas globales ya comenzaron a repetir cada vez más una palabra que durante décadas estuvo asociada principalmente a tiempos de guerra y es racionamiento. Reducir consumo, ahorrar energía, limitar la movilidad, cambiar los hábitos y adaptarse a una nueva realidad energética. Y aunque oficialmente muchas de estas discusiones nacieron como respuesta a conflictos geopolíticos, inflación, problemas de suministro, lo que comenzó a llamar la atención fue la forma tan sincronizada en que distintos gobiernos parecen avanzar hacia mensajes extremadamente similares. Lockstep, dicen en Europa, esa sensación de coordinación global silenciosa donde los países europeos distintos empiezan a hablar casi al mismo tiempo el mismo idioma. Después de la guerra entre Rusia y Ucrania, bueno, todavía sigue, ¿verdad? Pero durante este momento entre la guerra de Rusia y Ucrania, Europa ha entrado en una crisis energética más delicada, la más delicada de las últimas décadas. Alemania, por ejemplo, comenzó a hablar abiertamente de reducción obligatoria de consumo energético. Francia pidió también limitar uso eléctrico en horarios específicos y en Reino Unido surgieron advertencias sobre posibles apagones rotativos durante invierno si el suministro energético empeoraba. Mientras tanto, un poco más acá, en América, California, autoridades llegaron a pedir públicamente que las personas evitaran cargar vehículos eléctricos en ciertas horas debido a la presión sobre la red eléctrica durante olas de calor extremas. En India, millones de personas enfrentan cortes de electricidad debido a escasez de carbón y aumento masivo de la demanda energética. Algunas regiones experimentaron apagones también prolongados mientras el gobierno intentaba estabilizar el sistema. En Australia, gobiernos también locales impulsaron nuevamente modelos de trabajo remoto y la reducción de movilidad bajo argumentos de eficiencia energética y reducción de emisiones. Y en Europa comenzaron a aparecer declaraciones cada vez más directas desde organismos económicos y financieros internacionales. Christine Lagarde, entonces presidenta del Banco Central Europeo y exdirectora del Fondo Monetario Internacional, habló públicamente sobre la necesidad de adaptación energética y reducción del consumo frente a las nuevas realidades globales.
Paralelamente, expertos económicos advierten sobre futuras crisis alimentarias, interrupciones de suministro y presión creciente sobre cadenas logísticas internacionales. Y así poco a poco están empezando a circular estas expresiones que algunos años habrían parecido completamente absurdas y las vas a escuchar poco a poco en medios, en televisión, de pronto en tu trabajo. Vas a escuchar hablar acerca de confinamiento energético, racionamiento de alimento, toques de queda energético y restricciones de consumo. Oficialmente, muchas de estas expresiones surgen como en escenarios hipotéticos discutidos por analistas, académicos y medios económicos frente a posibles crisis futuras, dicen ellos. Pero el problema es que el lenguaje ya comenzó a sentirse inquietantemente cada vez más familiar, primero en una emergencia sanitaria global, luego en restricciones de movilidad, después campañas masivas para reducir consumo energético, ahora advertencias sobre posibles limitaciones relacionadas con combustible, alimentos y electricidad. Y otra vez aparece esta misma sensación, la idea de que cada nueva crisis parece empujar lentamente al mundo hacia nuevos modelos de más control, más monitoreo, más dependencia de los gobiernos y de las estructuras centrales. Incluso frases aparentemente simples comienzan a generar incomodidad. Funcionarios que hablan de energía más barata es la que no se utiliza. Gobiernos que están incentivando menos movilidad individual, más trabajo remoto, menos consumo, menos viajes, menos dependencia del automóvil privado. Bueno, sin ir muy lejos, esta semana, como algunos quizás vieron la noticia, hay una aerolínea que ya cerró. Spirit Airlines, si no me equivoco, es por lo menos en este momento la única que ya se anunció, pero hay muchas que también están en riesgo de ya no más ofrecer vuelos. Y aunque todo eso puede entenderse perfectamente desde una lógica económica o ambiental, para muchas personas resulta imposible no notar que el tono está comenzando a parecerse demasiado al utilizado durante los confinamientos en 2020-2021. Hablan de sacrificio colectivo, hablan de restricciones temporales, entre comillas, adaptación social, cambios necesarios por el bien común. Y poco a poco comienza a instalarse la pregunta difícil de ignorar: ¿qué ocurre si estas futuras crisis energéticas terminan justificando restricciones similares a las que el mundo ya aceptó durante el 2020 y 2021? Esto ya está empezando a ocurrir en muchos países, apagones programados. ¿Se acuerdan? Hace todavía un año atrás, año y medio, algunos de ustedes reportaban: en mi ciudad se va la luz, la están cortando de tal hora a tal hora, y no era algo que ocurría antes. Y ha estado empezando a ocurrir. No sé si todavía es frecuente en tu país, si han desistido de hacerlo. Quizás ahí es donde el escenario empieza a sentirse más inquietante, porque una cosa es hablar de restricciones energéticas graduales y otra muy distinta es imaginar un mundo enfrentando apagones masivos. Recuerden que esta siempre sigue una amenaza que fue advertida por Klaus Schwab cuando hablaba de un ciberataque que podría tener consecuencias peores que las del COVID, decía Klaus Schwab. Ciudades completas en oscuridad, semáforos apagados, supermercados vacíos, internet intermitente, estaciones de gasolina colapsadas, sistemas bancarios paralizados, drones sobrevolando calles vacías mientras millones de personas intentan entender qué está ocurriendo. Y aunque durante años esto pareció simplemente parte de películas apocalípticas, ya ahora en los últimos tiempos se está comenzando a ver como un evento muy real que puede ocurrir o que ya está empezando a ocurrir en nuestras ciudades. En abril del 2025, España y Portugal sufrieron uno de los apagones más grandes registrados. Recientemente en Europa también millones de personas quedaron sin electricidad, trenes detenidos, aeropuertos afectados, semáforos apagados, redes móviles también fallando, ciudades completas funcionando a medias mientras las autoridades intentan estabilizar el sistema. Las imágenes parecen escenas de una película distópica, y eso no ha sido un caso aislado. En California, durante olas de calor también, autoridades piden reducir inmediatamente el consumo eléctrico para evitar colapso parcial de la red energética. En distintos momentos incluso recomiendan evitar cargar el vehículo eléctrico durante horas pico. En Nueva York comenzaron campañas oficiales para reducir iluminación nocturna.
y el consumo energético en edificios públicos y privados. Paralelamente, iniciativas relacionadas con reducción lumínica y eficiencia energética empezaron a discutirse bajo propuestas como el Dark Skies Protection Act, oficialmente enfocada en contaminación lumínica, imagínate, contaminación lumínica y ahorro energético. Poco a poco la conversación empieza a moverse hacia algo todavía más delicado, los famosos blackouts, apagones, que ya no solamente están relacionados con electricidad, también con sistemas digitales. Porque mientras el planeta se vuelve cada vez más dependiente de infraestructuras tecnológicas interconectadas, los expertos en seguridad comenzaron a advertir sobre otro posible escenario global, que es una interrupción cibernética masiva, capaz de afectar simultáneamente redes eléctricas, transporte, comunicaciones, hospitales y hasta los sistemas financieros. Una especie de pandemia digital, como lo dijo Klaus Schwab. El término comenzó a circular cada vez más después de ejercicios internacionales como el Cyber Polygon, del cual ya hablamos anteriormente, simulaciones organizadas con la participación de grandes empresas tecnológicas, bancos y estructuras vinculadas al Foro Económico Mundial. El objetivo oficial, preparar gobiernos y corporaciones frente a posibles ataques cibernéticos globales contra infraestructura crítica. Y precisamente ahí es donde muchas personas vuelven a sentir esta sensación de déjà vu, porque otra vez aprecian simulacros, advertencias, ejercicios globales, discursos coordinados, escenario anticipando una crisis futura. Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, llegó a advertir públicamente que un gran ciberataque podría generar consecuencias mucho más peores que las del COVID, afectando simultáneamente cadenas de suministro, hospitales, etcétera, etcétera. Oficialmente todo esto se presenta como una preparación responsable frente a amenazas reales. Y en parte sí, tiene sentido. La infraestructura moderna depende completamente de sistemas digitales conectados entre sí, pero para muchas personas esto es un patrón que se está empezando a sentir que nuevamente entra en marcha. Primero ejercicios, luego lanzan advertencias y después ya entran con la crisis en tiempo real. Poco a poco se ha ido instalando algo que algunos analistas llaman la mentalidad del apagón. La idea psicológica es de acostumbrar lentamente a la población a la posibilidad de estas interrupciones de forma permanente. O sea, tienen que ir poco a poco. Recuerden que esto no es de golpe. Tienen que ir poco a poco haciéndole entender o creer a las personas de que estos apagones en ciertas temporadas, en ciertos momentos, es necesario por X o Y razón, dicen los gobiernos, pero es una forma de prepararte psicológicamente para cuando el momento llegue te hagan una interrupción permanente y sepas que ya no hay energía, que se acabó la estabilidad, se acabó la movilidad y lo único que te queda es una dependencia absoluta de las instrucciones del gobierno en un momento así. Porque cuando las personas viven bajo esa sensación constante de amenaza, pues comienzan a aceptar medidas que en tiempos normales jamás habrían considerado razonables y también lo van normalizando en sus vidas. Quizás eso es lo que vuelve inquietante esta etapa, que por primera vez en mucho tiempo el mundo parece estar preparándose de una manera simultánea, sin que nos demos cuenta, sin que hablemos entre nosotros de esto, para esta crisis energética, una crisis quizás por la excusa de una amenaza cibernética, quizás por una excusa de crisis, no un ciberataque como tal, sino una falta de energía o daños a la infraestructura o todo esto al mismo tiempo. Y para terminar, después de ver todas estas piezas sobre la mesa, la pregunta deja de ser si el mundo está entrando en otra crisis. La verdadera pregunta es ¿cuál será la jugada? ¿Cuál será, creen ustedes, el evento de estos tres y de muchos más? Porque vamos a hablar también de otro evento que está también como una crisis a la puerta y es el evento de una interacción o de una amenaza extraterrestre. Y hace que entramos a un campo de loco, pero eso está a la vuelta de la esquina también. Después de ver todas estas piezas sobre la mesa, la pregunta es ¿cuál creen ustedes que será la jugada? ¿Cuál será el evento que terminará cambiando todo otra vez? ¿Será la nueva pandemia? ¿Será un virus agresivo que vuelve a paralizar fronteras, ciudades enteras? ¿Creen ustedes que será más bien una crisis energética para justificar el racionamiento
los apagones, restricciones de movilidad? ¿Creen ustedes que será un colapso económico que acelere así una transición hacia monedas digitales controladas por los bancos centrales? ¿Una interrupción cibernética masiva? Imagínate, estamos aquí en pleno en vivo y ¡fum! Se va todo el internet y nos deja plantados en todos, dependiendo todavía más de qué nos dice el gobierno, qué vamos a hacer. O una transformación silenciosa de la industria alimenticia, donde primero empiecen a hablar de escasez, donde de pronto tú y yo desarrollemos sin saber alergias, ¿verdad?, a ciertos alimentos y tengamos luego miedo de comerlo y luego esto sea como un beneficio, ¿verdad? Porque cuando empiezas a observar todas estas crisis juntas se sienten como cartas colocadas sobre una misma mesa. Pandemias, apagones, inflación, guerra, escasez, control digital, vigilancia biométrica, dependencia tecnológica. Y lo inquietante no es solamente que existan, es que todas parecen conducir hacia el mismo lugar. Más control, más dependencia, más monitoreo, menos autonomía. Ahora, personalmente, ustedes saben que yo siempre termino mirando estas cosas también desde otra perspectiva, una perspectiva de la fe basada en la Biblia, porque para quienes crecimos leyendo profecías, hay algo extraño en todo esto y es la sensación de estar viendo múltiples piezas que van encajando al mismo tiempo. La Biblia habla de tiempos donde distintas crisis convergen sobre la tierra. Habla de hambrunas, de pestes, guerras, confusión, persecución, colapso moral, idolatría, engaño, incluso fenómenos que para generaciones modernas parecieran imposibles o sobrenaturales. En Apocalipsis, cada sello abierto libera algo distinto sobre el mundo. Cada copa derramada desata una nueva calamidad. Cada caballo representa una dimensión diferente del caos humano. Y durante años muchas personas pensaron que todo esto escrito pertenecía a un lenguaje simbólico, a una especie de futuro extremadamente loco, lejano. Pero hoy vivimos en una generación que por primera vez en la historia está viendo simultáneamente todo esto convergiendo al mismo tiempo. Pandemias globales, junto con tensiones nucleares, guerras, rumores de guerra, crisis alimentaria, vigilancia tecnológica, desinformación masiva, sociedades enteras viviendo bajo ansiedad permanente. ¿Son estas señales reales de los últimos tiempos? ¿O simplemente estamos atravesando un momento oscuro, pero necesario antes de una nueva etapa de estabilidad y de prosperidad? Cada persona pues va a tener su propia respuesta o conclusión a todo esto. Pero algo sí parece claro, y es que el mundo que viene probablemente será muy diferente al que conocimos. Y la forma en que reaccionemos frente al miedo podría definir mucho más que nuestra comodidad, podría definir nuestra propia libertad. Así que este ha sido nuestro tema el día de hoy, de estas tres crisis que podrían llevar a un mismo propósito, a un mismo desenlace. Y como de costumbre, si eres nuevo a este canal, te invitamos a suscribirte, a darnos, dependiendo en la plataforma donde estás, ya sea en Spotify, puedes darnos estrellitas. Si estás escuchándonos en YouTube, quiero hacerles saber nuevamente a las personas que nos escuchan de que ahora estamos tirando nuestro tema en YouTube sin la parte de interacción con la audiencia. Esto es para mejorar un poco la visibilidad que tenemos en YouTube, ya que al tirar 4 horas de podcast que incluye la interacción, aparentemente nos ha estado frenando de poder activar estos algoritmos. Es más, estoy pensando incluso dividir el tema en varias partes para poner varios videos en YouTube. Pero por el momento vamos a tirar solo el tema en YouTube, así que si eres una persona que de pronto quieres echarte una vuelta solo para escuchar el tema sin la interacción, que de todos modos en Spotify estamos separando claramente el momento de interacción del tema también, pues puedes irnos a visitar a YouTube. Simplemente ve a Elvin Lugo 1, es el canal Elvin Lugo 1. Voy a poner aquí mi nombre para... Ahí está. Oh, perdón, lo voy a poner más pequeño, tal vez se ve ahí mejor. Ahí está. Elvin Lugo, así se escribe mi nombre. No es Melvin, no es Alvin, no es Elvis, no es Kevin, es Elvin, E-L-V-I-N. Elvin Lugo 1 es el canal que vas a encontrar en YouTube. Ahí nos puedes seguir. Y si estás en cualquier otra plataforma, sea Google Podcast o mejor dicho Apple Podcast, Amazon Music, iVoox, donde sea que estés,
Apreciamos mucho que nos des un pulgar arriba o estrellitas, o nos dejes un comentario si tienes sugerencias para nuevos temas. También haznoslo saber en la cajita de comentarios. Y como siempre agradecemos a toda la audiencia que nos escuche hasta acá, pero si estás interesado en escuchar más, porque vamos a quizás a profundizar un poco más en este tema o tocaremos otros temas, te invitamos a participar de nuestra interacción con la audiencia que va a seguir si escuchas esto en Spotify y otras plataformas. Poco después, terminando el tema, un corte de 30 segundos nada más, empieza la interacción, lo que llamamos la sección de comentarios. Eres más que bienvenido a poder escuchar nuestra interacción con la audiencia. Es diferente, hacemos muchas bromas. Te va a divertir, te va a permitir, como muchas personas me lo dicen, pasar un día más ameno. Así que, pero si hasta aquí ha llegado tu atención, pues te agradecemos por tu tiempo, deseándote que pases un excelente día o excelente semana y nos escucharemos en un próximo episodio.